Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es, en esencia, un drama de alto voltaje emocional encapsulado en un solo capítulo de la Biblia. El capítulo 11 es de Oseas. Los análisis que tenemos delante lo describen como el corazón de todo el libro. Totalmente. Si los capítulos anteriores son un juicio implacable, con esa metáfora tan dura del marido traicionado, aquí de repente es como que el tribunal se silencia y entramos en la habitación de un padre con el corazón roto. Sí, el cambio de tono es brutal. Brutal, sí. Nos obliga a recalibrar todo lo que creíamos saber sobre la relación de Dios con Israel. Exacto. Es casi como una obra de teatro en 4 actos. Empezamos con el recuerdo idílico de una infancia, luego pasamos a una traición desgarradora que parece llevar a un final inevitable. Y después llega ese monólogo interior divino que lo cambia absolutamente todo. Y finalmente, una resolución que, la verdad, nadie podría haber anticipado. Nuestra misión hoy es entender ese conflicto interno que se desata. Venga, empecemos por el principio, por ese primer acto, el recuerdo de la infancia de Israel. Un recuerdo que además está contado con una ternura que es asombrosa. Sí, de hecho, el texto arranca con una frase que es la base de todo. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Lo que a mí me llama la atención y que varias interpretaciones señalan es que el amor no se presenta como una recompensa. Claro. No es si te portas bien, entonces te querré. Es el punto de partida. Es incondicional. Has dado en el clavo. Y esa idea, la idea de que el amor es la causa y no la consecuencia, es lo que rompe con toda la lógica contractual de la religión de la época. Que se basaba mucho en el toma y daca. Exacto. En un yo te doy sacrificios, tú me das lluvia. Aquí no. Aquí el amor es el fundamento. Y de ahí sale esa frase tan citada, de Egipto llamé a mi hijo, que establece desde el principio una relación no de amo y esclavo, sino de padre e hijo. Y es una paternidad increíblemente humana, física. Los textos no hablan de un amor abstracto, de un concepto teológico. Describen acciones muy concretas. Y me pregunto, ¿era esto común en la literatura religiosa de la época? ¿Describir a una divinidad con esta cercanía tan tangible? Pues es una pregunta excelente, porque no era nada común. Choca mucho, ¿verdad? Muchísimo. Es uno de los aspectos más revolucionarios de Oseas. Los dioses de las naciones vecinas pues solían ser representados como reyes cósmicos, como fuerzas de la naturaleza, pero aquí, como bien dices, las imágenes son de una intimidad casi doméstica. Sí. Un experto lo describe como un álbum de fotos de la infancia. Dios enseñando a andar a Efraín, que es como llama el reino de Israel. O sea, imagina la escena. Un padre agachado sujetando los bracitos de un niño que da sus primeros pasos, vacilantes. Y no se queda ahí. Habla de tomarlo en brazos, de atraerlo con cuerdas de amor. Y lazos de humanidad. Eso es. Incluso la imagen de quitarle el yugo del cuello e inclinarse para darle de comer. Es el gesto de un campesino que alivia a su buey, pero aplicado a un hijo. Lo transforma en un acto de puro cariño. Es que cada detalle está cargado de significado. Quitar el yugo no es solo liberarlo de la esclavitud de Egipto, es un gesto constante de aliviar sus cargas. E inclinarse para darle de comer es un acto de humildad que, ninguna deidad del panteón cananeo o mesopotámico se habría atribuido. Es una descripción radical de un amor que se abaja, que cuida, que nutre. Un cuidado que, y aquí es donde el drama da el primer giro brusco, no fue correspondido. A pesar de toda esta dedicación, de este amor tan detallado, la respuesta de Israel fue la idolatría. Sí. El texto dice que cuanto más los llamaba, más se alejaban para irse tras los Baales. Por cierto, para quien no esté tan familiarizado, ¿qué significaba exactamente irse tras los Baales? Pues mira, básicamente era una traición en toda regla. Los Baales eran los dioses locales de la fertilidad de la tierra de Canaán. Adorarlos no era solo un acto religioso, era romper el pacto de exclusividad que tenían con Yahvé, el Dios que los había librado. Era darle la espalda. Totalmente. Era como si el hijo, a quien su padre le ha dado todo, decidiera irse de casa para jurar lealtad a la familia rival, y encima a una que le promete cosas como la lluvia o las cosechas que solo su verdadero padre puede darle. Entiendo. O sea, no es un simple despiste, es un rechazo frontal. Y esa traición, claro, lo envenena todo. El recuerdo de haberle enseñado a andar es precisamente lo que hace que su huida sea tan incomprensible y dolorosa. Y ese dolor nos lleva directamente al segundo acto, las consecuencias inevitables de esa rebelión.
Claro, es que este recuerdo tan tierno hace que lo que viene después sea todavía más impactante. Porque aquí el texto no define el pecado como, no sé, romper una lista de reglas, sino como algo mucho más íntimo. Es una traición personal. Exacto. Y los análisis que hemos visto subrayan que esta terquedad de Israel se presenta como una decisión activa. La frase del texto es demoledora. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. No quiso volver. Esa es la clave. No quiso. No es que no pudiera. Es que no quiso. Hay una obstinación, una voluntad consciente en el rechazo. Y esto es importante, porque enmarca la consecuencia no como un castigo arbitrario de un Dios enfadado, sino como Como el resultado lógico, lógico y trágico de sus propias decisiones. y la consecuencia es de una ironía brutal. Por rechazar a quien lo sacó de la esclavitud en Egipto, su destino es volver a la esclavitud, pero esta vez en Asiria. Es una reversión completa de su historia de salvación. Vaya. Sí, sí. Es como si la película de su liberación se rebobinara y se proyectara al revés. Y hay que recordar el contexto histórico que mencionan las fuentes, ¿eh? Asiria no era un imperio cualquiera, Eran conocidos por su crueldad. por su brutalidad despiadada. Ser exiliado por los asirios era una sentencia de muerte o de una vida de miseria inimaginable. Así que la amenaza no es una simple reprimenda, es el anuncio de un cataclismo. Por tanto, el amor paternal del que hablábamos no elimina la responsabilidad. Las acciones tienen consecuencias. El texto habla de que la espada hará estragos en sus ciudades y consumirá a sus habitantes. Es un panorama desolador. Sí. Y cuando parece que la destrucción es el único final posible, justo ahí el foco cambia de la tierra a la mente de Dios. Y entramos en el clímax, en el corazón de la tormenta. Espera, para un momento. ¿Me estás diciendo que el texto presenta a Dios debatiendo consigo mismo como si no tuviera clara la decisión? Eso es alucinante. Rompe por completo con la imagen de una deidad impasible que ejecuta sus planes sin dudar. Es que es precisamente eso, es uno de los pasajes más audaces de toda la teología bíblica. Se nos permite escuchar, por así decirlo, un soliloquio divino. El texto nos lanza esta pregunta que sale de la boca de Dios, y es una pregunta rota por el dolor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? No es una pregunta retórica, entonces. Para nada, es la expresión de una agonía real. Y para que entendamos la gravedad de la situación, el texto menciona dos ciudades, Atma y Zeboim. Tengo entendido que no es una referencia casual. No en absoluto. Es una referencia que pondría los pelos de punta a cualquier oyente de la época. Adma y Zeboim eran las ciudades vecinas de Sodoma y Gomara, que fueron destruidas junto a ellas por su maldad. Al mencionarlas, Dios está diciendo, según mi propia justicia y los precedentes que he sentado, la aniquilación total es lo que merecéis. Sería justo borraros del mapa. Exacto. La destrucción es una opción real y justificada que está sobre la mesa. Pero no lo hace. Se detiene a sí mismo. Y aquí llegamos al punto de inflexión de todo el libro. Uno de los estudios lo describe como una conmoción en el corazón divino. Las palabras que usa el texto son increíblemente fuertes. Mi corazón se revuelve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Es una lucha interna. Entre la justicia Entre la justicia, que exige una consecuencia por la traición, y un amor paternal que no soporta la idea de la aniquilación de su hijo, por muy rebelde que sea. y la razón que da para resolver este conflicto interno es la frase que lo define todo. Sin duda, es la declaración teológica que sostiene todo el argumento, porque soy Dios y no hombre. A primera vista podría parecer una afirmación de poder, pero es todo lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Porque un rey humano, un padre humano, herido en su orgullo, traicionado de esa manera, se dejaría llevar por la ira, por la venganza y lo destruiría todo. Sería la reacción humana lógica. Pero Dios dice que su divinidad, su santidad, consiste precisamente en no reaccionar así. Exactamente. Su santidad no se manifiesta en una justicia destructora, sino en un amor que se mantiene fiel incluso ante la máxima infidelidad. Es ese concepto hebreo tan profundo de Gesed. El amor fiel, la misericordia. Sí, que a menudo se traduce así, pero que implica una lealtad inquebrantable a un pacto incluso cuando la otra parte lo ha roto. Su diferencia radical con la humanidad no es su poder para destruir, sino su capacidad para amar de forma incondicional y restauradora. Podríamos pensar en ello como el padre que sabe que tiene que ser duro con un hijo por su propio bien, pero... Pero cada fibra de su ser se revela. Exacto.
Se rebela contra la idea de hacerle daño. La diferencia crucial, como dice el texto, es que en Dios ese amor compasivo siempre gana la batalla interna. Vaya, es una redefinición total de lo que significa ser santo. Y esa victoria de la compasión nos lleva al cuarto y último acto, la promesa de un futuro que parecía imposible, y lo anuncia con una imagen muy potente, Dios rugiendo como un león. Sí, y es una imagen que, de nuevo, podría malinterpretarse fácilmente como una amenaza. Después de todo, si un león ruge, lo normal es salir corriendo. Claro, Pero los análisis señalan que el contexto lo cambia todo. No es el rugido de un depredador que va a atacar, sino el rugido del rey de la selva que llama a su manada dispersa. Es una llamada de autoridad, una convocatoria para que sus hijos, perdidos en el exilio, oigan su voz y vuelvan a casa. y la respuesta a ese rugido es que sus hijos vendrán temblando. Ese temblando también me parece un detalle muy significativo. Es fundamental. No es el temblor del terror ante el castigo, es el temblor de la reverencia y el asombro. Es la conmoción de un pueblo que se sabía merecedor de la destrucción y que en su lugar escucha una llamada de vuelta a casa. Es sobrecogimiento. Es el sobrecogimiento ante una gracia que es completamente inmerecida y que no pueden comprender. Y la promesa se vuelve aún más poética. Se dice que volverán como ave de Egipto y como paloma de Asiria. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Pues nos hablan de la naturaleza del retorno. Las aves, y especialmente las palomas, son conocidas por su instinto para volver a casa y su vuelo rápido y directo. La imagen sugiere un regreso que no será una marcha penosa por el desierto, como el primer éxodo. Sino algo mucho más rápido y seguro. De rápido, seguro y guiado por un instinto que ha implantado Dios mismo. Subraya que la restauración, al igual que el amor original, no depende del mérito o la fuerza del pueblo, sino de la iniciativa y el poder de Dios. Es su rugido el que los pone en movimiento. Y el capítulo termina con una pequeña nota al pie, casi un apunte histórico, que contrasta a Efraín, o sea, el norte, con Judá, el sur. Sí, es un detalle que le da verosimilitud histórica al texto. Mientras Efraín, el destinatario principal de esta profecía, está completamente sumido en el engaño y la idolatría, el profeta nota que Judá, en ese momento concreto, todavía camina con Dios. Es una forma de decir que no todo está perdido. Exacto. No todo está perdido en todas partes, aunque, bueno, como sabemos por otros profetas como Jeremías, la fidelidad de Judá también tenía fecha de caducidad. Pero le añade una capa de realismo a la profecía. De acuerdo, hemos recorrido todo el capítulo. Si ahora conectamos todos los puntos, ¿cuáles son las grandes ideas que se desprenden de este texto tan intenso? La primera, que ya hemos mencionado, parece ser que el amor de Dios no se gana. No, es el punto de partida. Es paternal, incondicional, el origen de todo. Esa es la base. La segunda idea clave, que a mí me parece potentísima, es cómo redefine la naturaleza del pecado. No se trata tanto de infringir un código legal abstracto, sino de herir una relación personal y profunda. Es la traición del hijo al padre que le enseñó a caminar, Le da una dimensión de dolor, de tragedia. mucho más honda que la simple transgresión de una norma, ¿sí? Y la tercera, que es quizá la más revolucionaria y la que da esperanza, es esa conclusión a la que llega Dios en su monólogo, que la seguridad de Israel no reside en su propia capacidad de ser fiel, Que se ha demostrado nula. sino en la naturaleza inmutable de Dios, en que Él es Dios y no hombre. Exactamente. Ahí reside toda la esperanza. El capítulo nos muestra a un Dios apasionado, personal, que sufre con la traición, que se debate internamente, pero cuyo carácter fundamental y cuyo propósito final no es el abandono ni la aniquilación, Sino la restauración. sino la restauración. Aunque la disciplina y las consecuencias sean terriblemente reales, la compasión y el amor fiel son la última palabra. Son la fuerza motriz que define quién es Él y, por lo tanto, el destino final de su pueblo. Hemos visto en Oseas 11 un retrato de una complejidad abrumadora, un amor paternal que lo inicia todo, una rebeldía que causa un dolor inmenso, un conflicto divino entre una justicia merecida y una misericordia que se niega a rendirse. Y finalmente, Una promesa de restauración. una promesa de restauración que nace no del arrepentimiento del pueblo, sino de la propia identidad de Dios. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Las interpretaciones que hemos manejado dejan muy claro que incluso la disciplina más severa que se describe aquí, ese exilio terrible,
nace de un amor que busca restaurar, no de un rechazo que busca aniquilar. Interesante. Y esto plantea una pregunta importante. Si el motor último de las consecuencias, incluso las más duras, no es la ira vengativa, sino un amor cuyo objetivo final es traer de vuelta a casa, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que entendemos los momentos de dificultad o de corrección en la vida?